Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos otro jueves más a nuestro ciclo de diálogos con expertos. Para los que no nos conocen, bienvenidos. Nosotros somos el World Trade Center. Trabajamos dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y operamos a través de dos servicios, capacitación empresarial y asesoría empresarial. Dentro de nuestros beneficios es que tenemos vinculación internacional con más de 300 World Trade Centers alrededor del mundo y contamos con más de 1,500 centros SBDC, por sus siglas en inglés, Small Business Development Center, en todo el continente americano, que es el modelo de ayuda a pymes más exitoso en Estados Unidos, y a través de la Universidad Autónoma lo llevamos a cabo aquí en México. En la parte de abajo pueden ver nuestros resultados de los últimos 5 años con las pymes que hemos atendido en nuestro centro y se refleja en el impacto económico, como lo pueden ver ahí. El día de hoy tenemos un webinar más en el cual nos está acompañando Juan Vázquez. Juan nos está acompañando por parte de Dominio Tecnológico. Él es socio fundador, arquitecto de software con más de 20 años de experiencia en la implementación de inteligencia de negocios, web y aplicaciones móviles. Instructor certificado por Microsoft MCT por más de 15 años y se especializa en la capacitación de herramientas como Power BI, bases de datos y herramientas de desarrollo. Te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Mirna. Aquí muy contentos de estar con ustedes y, pues bueno, platicar al respecto del tema que son las soluciones de inteligencia de negocios. Y permítanme compartirles mi pantalla con la presentación para dar inicio. Muy bien. Espero que ya se esté viendo ahí la presentación. ¿Me confirman? Ya te ve. Todo bien. Perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y buenas tardes, días todavía a todos. Como les comentaba, mi nombre es Juan Vázquez y bueno, pues vamos a ver este tema muy importante. Ya Mirna nos hizo el favor ahí de presentarnos un poquito. Como les decía, ya tenemos pues un tiempo trabajando con tecnologías Microsoft, tanto el desarrollo como capacitación, como instructor certificado. Igual, en el caso de pues, nuestra empresa, somos una empresa de consultoría, es enfocada tanto al desarrollo de software, capacitación, y bueno, somos socios estratégicos de Microsoft, pero no nada más eso, sino que somos especialistas en Power BI, por lo cual afortunadamente trabajamos muy de la mano pues con el equipo de desarrollo de Power BI, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver toda la parte de lo que es inteligencia de negocios. Vamos a platicar un poquito de qué es, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Algunas de las necesidades que tienen los usuarios. Como usuarios, pues obviamente hablamos todas aquellas personas que requieren conocer o tener información acerca de lo que está sucediendo dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver también qué es Power BI y justamente cómo Power BI nos ayuda a proveer la información cumpliendo esas necesidades de los usuarios de los datos, ¿de acuerdo? Y bueno, como Power BI es una herramienta que nos facilita el hecho de crear o publicar reportes o paneles, pues nos da la facilidad de tener acceso a distintas fuentes de datos. Entonces vamos a ver algunas de esas y pues vamos a ver que es muy sencillo acceder a esa información, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a ver qué componentes forman parte de lo que es la herramienta de Power BI, y dentro de esa herramienta pues vamos a ver que básicamente son más, pero en realidad podríamos decir que son 3, y vamos a ver cada uno de ellos: el Power BI Desktop, vamos a ver el Power BI Service y la aplicación móvil, ¿de acuerdo? Dentro de esto también pues vamos a ver lo que son las visualizaciones, que son las gráficas y diferentes elementos que podemos tener dentro de nuestros reportes. Además, vamos a platicar de lo que es el DAX, que es uno de los lenguajes, o es el lenguaje que nos permite crear formas más complejas o hacer nuestros reportes mucho más
completos, ¿de acuerdo? Mucho más dinámicos. Entonces, también posteriormente, una vez que nosotros hemos creado un reporte, pues bueno, lo ideal es que lo vamos a publicar con otros usuarios y para eso nos sirve el Power BI Service. Entonces, lo que buscamos aquí en este tiempo que vamos a compartir con ustedes es que conozcan la herramienta como un todo y que les sea muy sencillo identificar cuál es el proceso. Vamos a hacer una demo de los reportes y bueno, al final platicaremos de algunas funcionalidades adicionales que tiene la herramienta. La verdad es que es muy, muy completa. Y finalmente, pues bueno, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Así es que cualquier duda la van anotando, nos la van mandando y vamos platicando de ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la inteligencia de negocios? Pues básicamente es un conjunto de información o de datos a los cuales trabajamos con procesos y aplicaciones y todos estos componentes trabajando en conjunto pues nos permiten generar información que nos va a servir para la mejor toma de decisiones. ¿Qué significa? Que voy a tomar decisiones con un mejor background de lo que está sucediendo dentro de las organizaciones. Entonces, lo que buscamos es justamente tener esa información y poder tener la mejor calidad de datos con la finalidad de una mejor toma de decisiones, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente pensaríamos que esto tiene un alcance más a nivel estratégico, es decir, a nivel de dirección. Sin embargo, lo que buscan herramientas como Power BI es que no se quede nada más en los altos mandos, sino que sea a nivel gerencial o a nivel operativo. Y como vamos a ver, pues este tipo de herramientas, al ser herramientas más sencillas de utilizar, pues nos permiten crear nosotros mismos esos reportes o esa información. Entonces, por lo tanto, la inteligencia de negocios nos permite pues conocer el comportamiento de nuestros clientes, reducir los costos de producción. ¿Por qué? Porque vamos a identificar tendencias de producción, disminuye el tiempo de análisis de datos. Originalmente, pues lo que pasaba era de que cuando había un cierre, por ejemplo, de mes, pues empezaba a juntar toda la información, se empezaba a procesar, pues sí, pero cuando terminabas de procesar esa información, pues resulta que ya era el día 15, ¿no? Entonces, buscamos justamente disminuir el tiempo de análisis y que haya una latencia mucho menor, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, mejorar el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque vamos a conocer sus tendencias, vamos a conocer su comportamiento. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar los procesos y la toma de decisiones en las organizaciones. Ahora, si ustedes han estado, y probablemente lo han estado, cercanos a la parte de todo lo que es generación de información, pues se habrán dado cuenta que hemos ido pasando por diferentes etapas donde anteriormente, y yo les platico, en mi caso me tocó trabajar en una empresa de farmacias, una cadena de farmacias, y recuerdo que en su momento, pues estábamos en esa primera ola. ¿Qué pasaba? Que para poder obtener reportes, los usuarios finales, los de los departamentos, tenían que hacer una solicitud a tecnología de información. Entonces, nosotros, pues teníamos una lista donde iban llegando esas peticiones y las íbamos atendiendo, pues, muchas veces en el orden en que llegaban, o a veces había algunas prioritarias. Pero a final de cuentas teníamos que tener un departamento de TI que atendiera a los usuarios. ¿De acuerdo? Pues al menos yo les estoy hablando por allá del 2001. Pero luego, pues se buscó la manera de que fuera la atención mucho más rápida y se empezó a tener usuarios que tenían un rol de analista, que no necesariamente eran personal de tecnologías de información, pero que sí tenían conocimiento del negocio. Entonces, esos usuarios eran los que ahora proveían esa información. Y actualmente lo que se busca es que todos tengamos la capacidad de proveer esa información desde donde nos toque estar, ya sea que seamos el área de contabilidad, nóminas, finanzas. ¿Por qué? Porque estas herramientas simplifican mucho la creación de esos reportes, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en esta ola donde ustedes no necesitan saber de tecnologías de información tan a detalle, ni necesitan ser parte de esa área,
para poder tener las habilidades necesarias de crear estos reportes, ¿de acuerdo? Y proveer información que, como decíamos, facilite la toma de decisiones y mejora la distribución de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, como usuarios finales, olvídense de tecnologías de información, olvídense del área de sistemas. Yo como usuario final, como gerente de finanzas, de compras, ¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito acceder a los datos, necesito aplicarles una limpieza, es decir, si esos datos no están estandarizados, pues yo necesito limpiarlos, quitar esos datos que no están estandarizados. Después seguramente voy a querer combinar pues mi listado de productos con las ventas, con producción, de manera que empiece yo a tener una visión más general de la información. Y una vez que tengo todos esos datos, pues ya empiezo a revisar esa información y validar que en efecto sea información que es consistente. Y posteriormente, pues bueno, ya pasamos a la parte donde todo esto lo convertimos en gráficas que nos den una idea. El chiste de esto es que estamos contando historias de cómo estuvieron las ventas, cuáles fueron los costos. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos atraer la atención de las personas que ven nuestros reportes y procesarla de la mejor manera para que no sea complejo entender lo que está sucediendo. Una vez que tenemos los reportes, pues dentro de la organización lo más probable es que vayamos a compartir estos datos con otros usuarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es Power BI? Pues Power BI es una solución de análisis de datos para negocios que tiene distintos componentes. Componentes que me sirven desde crear el reporte, integrar la información o modelarla, que es un tema muy importante. Si tu modelo de datos no está bien hecho, pues probablemente el reporte tampoco va a dar información precisa. Entonces, lo que nos permite Power BI es justamente eso. Y luego, pues bueno, ya que tengo los reportes definidos, pues me interesa compartirlos. Entonces, Power BI cubre todo esa gama de procesos o de pasos que necesito tener para publicar esta información. Un tema muy importante es, perdón, que no importa en su negocio o en donde ustedes se encuentren, no importa la fuente de datos. Lo que importa es que Power BI cuenta con una serie de conectores que van creciendo mes tras mes, donde podemos conectarnos a bases de datos relacionales como SQL, Oracle, MySQL, archivos de texto, formatos JSON, XML para intercambio de información, y también de algunos sistemas como SharePoint, SAP, incluso ahí había algunos conectores para Facebook, para Twitter. Entonces podemos analizar desde, oye, ¿qué están hablando de mí las redes sociales? ¿Están hablando bien? ¿Están hablando mal? Ese tipo de análisis lo podemos hacer con Power BI, de lo que me llaman el análisis de sentimiento, ¿verdad? En pocas palabras o en pocos componentes de Power BI cuenta con 3 componentes principales. Hay otros, pero estos digamos que nos cumplen el ciclo de vida desde que creamos el reporte hasta que lo publicamos, ¿de acuerdo? El primero que van a usar ustedes se llama Power BI Desktop. Power BI Desktop es una herramienta que les permite diseñar los reportes. Véanlo así, es el diseñador de los reportes, es donde voy a conectarme a los datos, los voy a estandarizar, los voy a modelar y voy a crear las gráficas, ¿de acuerdo? Después, cuando ya tengo ese reporte y quiero compartirlo con mi organización, tengo 2 opciones. Una de las más comunes es Power BI Service, que es un portal, y Power BI Mobile, que es una aplicación móvil donde puedo ver esos reportes, ¿de acuerdo? Hay otros componentes que ahorita por cuestiones de tiempo no podemos tocar, pero algunos son para que se puedan actualizar los datos en la nube, muchos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Power BI Desktop, como les comento, es la herramienta que ustedes van a utilizar para desarrollar sus reportes. Una vez que ya desarrollaron el reporte, lo graban en su disco, en su máquina, y tienen una extensión PBIX, ¿de acuerdo?
cuando ya terminan, desde aquí mismo pueden publicar el reporte y que los usuarios lo puedan visualizar en el Power BI Service, que ahorita platicamos al respecto. Ahora, algo bien interesante es que Power BI por default viene con al menos, o con más de 250 visualizaciones, es decir, gráficas que ustedes ya pueden integrar. Sin embargo, no nos limitamos o no estamos limitados por esas gráficas o por esos 250 gráficas, sino que constantemente se están generando más, como ahorita lo vamos a ver, y nosotros podemos ir metiendo gráficas adicionales, ya sea que utilizamos de terceros o si somos desarrolladores podemos crear nuestras propias gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, eso por la parte de visualizaciones. Ahorita que en el demo vamos a ver algunas, vamos a ver cómo funcionan, ¿de acuerdo? Y al momento de estar desarrollando el reporte, es importante para poder sacarle el mayor provecho que tengamos de preferencia un conocimiento del lenguaje DAX. El lenguaje DAX es parte de Power BI y nos permite crear expresiones o fórmulas más complejas. Entonces, es un lenguaje que, por ejemplo, me va a permitir hacer gráficas donde yo pueda comparar las ventas actuales del mes actual, ahorita que estamos en febrero, contra las de enero o contra las del año pasado. DAX nos da esa posibilidad, el hecho de crear esas fórmulas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Y como les comentaba, el Power BI Service es un servicio que está en la nube donde podemos compartir nuestros reportes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos compartir ya sea con usuarios dentro de nuestra organización o fuera de ella. Si queremos compartir esos reportes, ahí sí necesitamos una licencia. Mientras estemos trabajando Power BI Desktop es gratuito, pero al momento de ya querer compartir, sí se requiere una licencia, ¿de acuerdo? Y la aplicación móvil, pues a final de cuentas, nos permite también los mismos reportes que tenemos publicados en el servicio, los podemos ver a través de una aplicación móvil que está disponible para Android, iOS y Windows, ¿de acuerdo? Entonces, también no es necesario que estés sentado en una computadora, abrir un navegador para poder ver los reportes, sino que puedes utilizar esta herramienta que también está bastante interesante. ¿De acuerdo? Entonces, lo más interesante de esto, pues creo que es cuando ya vemos en acción la herramienta como tal y vamos a ver un ejemplo de cómo crear un reporte. Como les decía, la forma de trabajar con un reporte es utilizar el Power BI Desktop. Ese lo van a descargar, como les decía, es totalmente gratuito. Y cuando ustedes abren un reporte, entonces el demo lo que vamos a ver es cómo crear el reporte, cómo crear el reporte en el Power BI Desktop, cómo publicarlo y cómo navegar en el Power BI, en la plataforma, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando ustedes abren Power BI Desktop, lo primero que les va a decir es que si quieren obtener los datos, ¿de acuerdo? Ya habíamos platicado y en una de los slides dijimos que en realidad la cantidad de información que podemos acceder es mucha o las fuentes de datos pueden ser muchos. Entonces, cuando yo abro Power BI Desktop, me pregunta de dónde quiero esa información. Entonces, sea que te conectes a una base de datos de SQL, a un archivo de Excel, base de datos de MySQL, todos esos fuentes de datos están disponibles y mes tras mes van saliendo muchos más, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a agregar archivos de Excel, ¿sí? Entonces dentro de esos archivos de Excel, yo ya tengo algunos, por ejemplo, tengo las ventas, tengo un histórico de ventas, pero también tengo las ventas del 2020 o del 2021, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo que pueden hacer a final de cuentas es decir, oye, impórtame este archivo de ventas históricas porque quiero empezar a ver cómo está el archivo creado
y quiero ver que la información la tenga disponible. El Power BI Desktop tiene 3 principales vistas. Déjenme seleccionar aquí órdenes y le voy a dar cargar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es explicarle. Déjenme abrir aquí una herramienta para hacer acercamientos a la pantalla. Power BI tiene, como les digo, 3 vistas principales. ¿De acuerdo? La primera es la vista de reporte, que está aquí en la esquina. No sé por qué aquí no me está permitiendo. Esta vista me permite acceder al Canvas, que es donde yo puedo ir a agregar las gráficas que están de este lado. ¿De acuerdo? Sin embargo, también tenemos el modelo, la vista para visualizar la información, donde yo puedo ver la información que acabo de importar. ¿De acuerdo? Un tema importante en Power BI es el modelado. Por eso existe aquí una vista de modelo, donde vemos la información o las tablas que tengo actualmente dentro de mi modelo de datos. Acuérdense, el hecho de que yo tenga datos no quiere decir que si yo borro una columna aquí me va a afectar los datos en el origen. Simplemente me estoy modificando el modelo de datos. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren seguir agregando, pueden seguir agregando tablas. Por ejemplo, de eso mismo voy a agregar otra tabla que se llama, ahorita agregué ventas históricas, pero voy a agregar una tabla más que se llama, otra de Excel, que se llama ventas del 2020. Entonces me va a traer la información y la voy a seleccionar. Entonces ustedes previamente tuvieron que haber hecho un análisis para decir, a ver, ¿qué voy a hacer? No, pues un reporte de ventas. ¿Y dónde tengo la información? Ah, la tengo en un archivo de Excel o la tengo en una base de datos de SQL, no importa. Ustedes, a final de cuentas, son los buenos de su departamento y son los que saben qué información necesitan y de dónde y cómo la van a presentar. Entonces, ustedes son los encargados de llevar a cabo esa información a las manos de quien lo necesite. Entonces, aquí tengo dos archivos de ventas, ¿de acuerdo? Ahora voy a agregar otro archivo donde vienen los listados, que son los catálogos, por ejemplo, donde vienen los clientes, vienen los vendedores, aquí voy a agregar el cliente, los productos, el vendedor, y le voy a dar cargar. Entonces, ustedes aquí, un tema bien importante es que están trabajando con la herramienta y están haciendo un modelo de datos. Están creando la información necesaria para trabajar con sus tablas, en este caso un modelo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme un segundo. Cuando van trabajando ese modelo lo van a ir, pues digamos que haciendo ideal para sus consultas. Pero en el caso de las órdenes yo no las ocupo por separado, las ocupo juntas porque son las ventas totales de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí, Power BI cuenta con las herramientas necesarias para transformar los datos. Por ejemplo, yo aquí puedo agarrar órdenes y le puedo anexar una consulta. Entonces, esa consulta me dice, oye, ¿quieres unir 2 tablas? Sí, quiero unir 2 tablas. ¿Cuáles? No, pues quiero que a la de órdenes le mezcles la información de las órdenes del 2020, porque yo quiero una sola tabla de ventas. Entonces, una vez que ustedes hagan eso, pues se van a dar cuenta que en órdenes ya traen las ventas del 2020. Cuando órdenes en realidad era el histórico y no las traía. Entonces traen lo del 2020 y pues información de otros años. Entonces aquí le voy a dar a aceptar y me voy a regresar a mi modelo de datos. Le voy a dar a cerrar y se aplican los cambios. Ahora, las de órdenes 2020
la voy a esconder. ¿Por qué? Porque esa solamente me sirvió para traer la información. Entonces esta, pues la podemos ocultar. Entonces yo le puedo dar ocultar en la vista de informes. ¿De acuerdo? Entonces en el momento en que la oculto, esa ya no me va a servir para consultarle, para hacer gráficas, porque la otra es la que trae la información. Y de hecho, la voy a desconectar porque no ocupo una relación entre ellas. ¿De acuerdo? Es bien importante que ustedes hagan un modelo adecuado a la información, ¿de acuerdo? Si nos vamos a ver los datos están correctos. Ya tengo del 2017 y tengo toda la información, ¿de acuerdo? Toda la información necesaria. Muy bien. Ahora, si nos vamos a las demás tablas, por ejemplo, yo tengo la de producto, ¿de acuerdo? Y tengo la de cliente. Si se fijan la de cliente, si nos vamos a la vista de datos, la vista de cliente, yo la voy a seleccionar. Y la vista de cliente está mal porque las columnas no tienen un nombre adecuado, ¿de acuerdo? Entonces hay que ajustarla. Nos podemos volver a ir al modelo de datos, es decir, me voy a transformar datos y al transformar datos selecciono la tabla de cliente, ¿de acuerdo? Si se fijan, al importar traía una columna que no me sirve porque traía el encabezado. Entonces, desde aquí podemos eliminar renglones y hacer el ajuste. Entonces, por ejemplo, aquí podemos quitar esa línea, ¿no? Déjenme buscar aquí para quitar esa línea, que es la primera. Quitar filas, y le digo quitar las filas superiores y le digo que me quite la fila 1. Y luego le voy a decir que la primer fila es los encabezados, porque ahorita se llama column 1, column 4, column 5. ¿De acuerdo? Entonces aquí nada más le das usar la fila como encabezados y te arregla esa tabla. Recuerden, estamos trabajando sobre el modelo de datos, no estamos afectando el origen de los datos. Aquí le doy cerrar y aplicar. Y ahí se va a aplicar el ajuste. Vamos a esperar a que termine. Y noten cómo Power BI es lo suficientemente inteligente para hacerme la relación correcta. Él me identifica que tengo una columna llamada cliente ID que se relaciona con las ventas con el cliente ID de la tabla de órdenes. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tabla de productos. Y creo que nos falta por aquí la de vendedor. La de vendedor también está mal. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente la información venía incorrecta. Entonces hacemos lo mismo. Nos vamos a transformar datos. Busco la columna de la tabla de vendedor. Todo esto esta herramienta o esta parte del Power BI se llama Power Query. Probablemente si trabajaron en Excel también tiene esa opción. Entonces me voy al vendedor y hago lo mismo. ¿Sí? Voy a quitar las filas, las superiores, porque también traía un título. Sería la primera. Y voy a hacer que la primera columna sea los encabezados. ¿Listo? Cerramos y aplicamos. Entonces, me va a hacer el cambio y seguramente me va a identificar la relación. Todo esto sigue siendo modelado de datos. Lo ideal es que ustedes no avancen a crear el reporte hasta que no tengan un modelo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, yo puedo ir a la vista del reporte y puedo empezarle a hacer ajustes. Por ejemplo, yo le cambiaría los nombres. ¿Sabes qué? Yo, en los campos yo no quiero que se llame TBL cliente, quiero que se llame cliente. Y no quiero que se llame TBL producto, quiero que se llame producto. ¿De acuerdo? Algo importante es que ustedes van a poder hacer el reporte
tan dinámico como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Cambiar nombre. Y el vendedor también. Entonces, voy a crear, por ejemplo, ustedes, si en su modelo de datos, ustedes no tienen el cálculo de las ventas, ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Pues tengo el precio y tengo la cantidad. Tengo la cantidad por aquí. Acá. Bueno, puedo hacer una columna calculada. Entonces yo le puedo dar aquí nueva columna y le voy a poner, no sé, ventas. Y le voy a poner, las ventas sería cantidad por precio. Y solo me va dando los nombres de los campos, de manera que ahora yo ya tengo las ventas para poder empezar a crear gráficas. Podría ser una gráfica pues tan sencilla como decir, oye, ¿sabes qué? Quiero las ventas por categoría. Pero la categoría, acuérdense que está aquí en el producto, no está en ventas. Entonces, yo podría agregar una gráfica de pastel a mi lienzo y en esa gráfica decir, ¿sabes qué? Ocupo que me pongas la categoría, la tomo de los campos y quiero que me pongas el cálculo que acabo de hacer o la columna calculada que se llama ventas. Eso va en los valores. Entonces, fíjense cómo incluso la categoría tiene un nombre incorrecto. Dice CAT, no debería de tenerlo. Ahí puedo irme al modelo de datos y hacer la corrección. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría hacer la corrección? Pues simplemente me voy a los datos, me voy a transformar datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes dos opciones. O sea, podrías crear una columna nueva, pero sobre la tabla de producto. Entonces podemos corregir esta información. La forma de hacerlo, ¿sí? Sería dividir columna. Podríamos decir, ¿sabes qué? Divídeme esta columna y quítame lo del guión. Entonces aquí tú podrías decir, quiero una columna, quiero dividir una columna, ¿sí? O agregar una columna a partir de ejemplos, ¿sí? A partir de la selección. Y yo aquí le puedo ir tecleando impresora. Bueno, la selección va a ser esta. Impresora láser. A ver, déjame. Voy a hacer esta, que es la selección. Y si se fijan, seleccioné subcategoría y él solo, al momento de que yo empecé a crear impresora láser color, él solito detectó que yo lo que quería era quitar la parte del guión donde dice subcat hacia adelante. Ya con eso le pongo un nombre a la columna, subcategoría. Ok, le voy a poner. Pero a lo mejor la que estamos aquí tratando de corregir es la que se llama categoría. Entonces voy a agregar otra columna a partir de ejemplos. A partir de la selección, selecciono categoría y le tecleo impresoras. Le doy enter y me la corrige. Entonces aquí también le cambio el nombre, categoría. Ok. Muy bien. Listo. Entonces ya tengo esa información. Me puedo regresar, cierro y agrego el nuevo campo. Quito ese campo que se llama categoría y agrego el campo llamado categoría, ok, de la tabla producto. La agrego a la leyenda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear gráficas en base a un modelo de datos. Si se fijan, yo nunca tuve que decir cómo estaban conectadas la tabla de ventas con las categorías, porque eso lo hicimos en nuestro modelo de datos. Nuestro modelo de datos ya nos permite hacer esa conexión. Incluso,
si yo quiero hacerlo tan interesante como filtrar, por ejemplo, pues yo podría decir, ya sabes que quiero un objeto que se llama un objeto de segmentación o slicer en inglés y quiero filtrar por año. Entonces ahorita agregamos el año, por ejemplo. Si se fijan aquí, el slicer, yo podría decir, bueno, pues en las órdenes tengo un campo llamado fecha. Voy a activar una opción para que me haga el modelo de fechas. Entonces, en las opciones yo le puedo decir, ¿sabes qué? Identifícame los campos tipo fecha. Y en el archivo actual, habilítale la inteligencia de tiempo. Entonces, le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en aquellos campos llamados de tipo fecha, me va a crear una jerarquía. Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero que me agregues este año a este segmentador, y en ese segmentador lo voy a convertir en lista, ¿sí? Y lo quiero horizontal, por ejemplo. Entonces, en lugar de tener checkboxes, me pone una lista de esta manera. Puedo insertar un logotipo, por ejemplo, una imagen, para empezarle a dar pues una presentación mejor a nuestro dashboard. Pues lo podemos hacer. Y tiene propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí la escala la quiero ajustar o quiero que haga el relleno. Entonces ya lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Platicábamos que tenemos una serie de gráficas que ya vienen por default, que son todas estas. Entonces, podríamos buscar alguna que no necesariamente venga por default. Entonces, aquí yo le puedo decir, búscame objetos visuales de la tienda. Entonces, de la tienda, yo voy a buscar uno que a mí me gusta mucho, que se llama Chiclets. Chiclets. Que es como un slicer también, pero lo padre es que te permite poner imágenes. Entonces, yo lo uso mucho cuando tengo, por ejemplo, a los vendedores. Aquí me lo agregó. Cuando tengo a los vendedores, pues yo lo pongo por aquí, lo expando y luego, pues lo que puedo hacer es, vamos a buscar la tabla de vendedores. Entonces, el vendedor, puedo agregar, por ejemplo, el nombre. Agrego la categoría, pero luego traigo un campo que es su fotografía. Entonces ya me empieza a crear como que un slicer o un segmentador distinto. Le puedes poner muchas propiedades, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Quiero que las imágenes sean un poquito más grandes, 70, y las quiero redondeadas porque se me hace que se ven mejor. Entonces tú lo vas haciendo. Aquí le puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas columnas quiero? Pues como van a ser vertical, lo voy a poner de 1 para que me los ponga hacia abajo. Entonces ya lo vas agregando. Y todo esto, tú puedes empezar a hacer gráficas y que se apliquen los filtros. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero las ventas por categoría de Alfredo. Y me filtra, pero lo quiero nada más las del 2019. Entonces las gráficas se van ajustando en base a esa información que tenemos, ¿de acuerdo? Y podríamos tener gráficas de líneas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Quiero tener una gráfica de líneas. Permítanme porque... Si tienes seleccionada una gráfica y presionas otra, te la cambia. Por eso aquí me cambió el slicer. Tienes que seleccionarla y luego ya poner, ¿sabes qué? Quiero una gráfica de líneas. Entonces ya pones la gráfica de líneas. Y sobre esa gráfica de líneas, pues tú podrías poner, ¿sabes qué? Pues quiero por fecha, ¿no? En las órdenes traigo la fecha y quiero por año. Entonces quiero tener el año en el eje y las ventas. Y como tengo aquí seleccionado, pues no me las está poniendo todas,
Oye, a lo mejor la quieres cambiar. No, ¿sabes qué? Pónmela de barras. Entonces, seleccioné otra vez el slicer. Quiero la gráfica que sea de barras. Pero a lo mejor las quieres ¿qué les gusta? Por vendedor. Entonces, pues puedes poner ahí el nombre de uno ahí. Entonces ya aquí se hace una gráfica distintas, gráficas agrupadas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la ponemos por vendedor, es que ahí por nombre, déjenme deshacer eso. Voy a agregar el año de nuevo. Segundo. Ok. Entonces, nosotros vamos de alguna manera creando nuestras gráficas y la vamos definiendo. Podemos llegar a crear reportes tan complejos como ¿sí? Donde ya tenemos lo mismo que estábamos viendo ahorita, pero en este caso sí hicimos un poco más de análisis en cuanto a fechas e hicimos algunos cálculos. Podemos meter líneas, podemos meter tablas o grids y con DAX podemos ir haciendo cálculos más complejos. Si se fijan en esta gráfica que está aquí en esta tabla, tenemos un análisis de venta por mes, donde tenemos la utilidad, pero la utilidad podemos compararla con la del mes anterior. Por eso aquí, en febrero, te va diciendo que tuviste utilidad de 5 millones y en el anterior 3.900.000, y tú puedes ir viendo el porcentaje de crecimiento comparado contra el mes anterior o contra el mes actual. Ahí es donde DAX entra y empieza a ser más dinámico tu reporte, más útil. Entonces, oye, ¿sabes qué? Nada más quiero ver lo de esta chica, Erika Fernández. Entonces, pues ves exclusivamente sus ventas y la utilidad que ella está generando. Nada más, en este caso, para cerrar un poquito el tema, una vez que tú ya tienes el reporte listo, lo que vas a hacer es normalmente compartirlo. Una forma de compartirlo es, lo publicas, debes de tener una cuenta pro. Si se fijan, se llama el archivo Final Diet 21. Y en cuanto el archivo se publica, vamos a ver que existe o se va a conectar al Power BI, al servicio de Power BI en la nube. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que actualmente yo noté en la nube es apppowerbi.com. Entonces, normalmente tú creas un área de trabajo. Entonces, el área de trabajo se va a llamar WTC Demo. Le puedes cargar un icono. A ver si ahí me lo toma. Ahí está. Reportes de ventas. Entonces, cuando yo le doy guardar, ya tengo un área de trabajo en la nube. Y aquí, déjenme lo vuelvo a dar publicar, porque como todavía no lo creaba, no me aparecía. Aquí ya me aparece, tienes el área de trabajo llamada WTC Demo. Le damos seleccionar y en ese momento empieza a subir la información. Estábamos trabajando con el Power BI Desktop y el Power BI Desktop les dije que era para el diseño de nuestros reportes. Una vez que lo terminamos, en la nube, en apppowerbi.com o powerbi.com, ya tenemos el reporte, ¿sí? Y el reporte lo podemos visualizar en la web, pero no nada más en la web, también en la aplicación móvil. Entonces aquí, si ustedes ven, pues ya tenemos en la nube. Puedo empezar a filtrar, puedo empezar a ver el reporte y lo puedo compartir. Yo desde aquí puedo darle compartir a mi reporte, ¿sí? Y este reporte, una vez que lo compartimos, yo le voy a dar a quién se lo quiero compartir. Le quiero compartir el informe. Entonces aquí busco
¿sí? Aquí hay una persona, un usuario que se llama Molly, que es alguien dentro de mi organización, y le puedo mandar un mensaje. Molly, este es el reporte de ventas para que lo valides. Entonces, le doy compartir y la persona esta, que se llama Molly, que está en una cuenta diferente en la nube, va a entrar a esta área que se llama compartida conmigo. Y ustedes pueden ver que aquí trae el espacio de trabajo y el reporte. Entonces, ella puede abrir el reporte y lo va a visualizar. Entonces, ya no necesitamos estar mandando correos o el archivito de Excel, porque ya directamente lo puedo ver aquí. Y pueden empezar a colaborar. Entonces, ella puede decir, no sé, arroba, no sé, déjenme cambiarme aquí inglés, arroba Morten, que es el que Sven, es el que compartió, y le puede decir, me encantó el reporte. Podríamos trabajar en el de producción. Entonces, todo esto ya empieza a ser una herramienta colaborativa y trabajamos de esa manera en Power BI. Es una herramienta muy sencilla de usar, pero sí es importante tener esos conocimientos. De hecho, aquí él ve que le pusieron un comentario y él puede ir respondiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte de Power BI que queríamos platicarles un poco. El demo pues, es desde crear un reporte, publicarlo, navegar un poquito, compartirlo. Y bueno, existen otras funcionalidades que por aquí podríamos trabajar. Por ejemplo, data streams en tiempo real. Si ustedes están en la industria y tienen una máquina y esa máquina genera información en tiempo real, ustedes podrían conectar esa máquina y enviar la información de esa máquina en tiempo real, sin necesidad de pasarla por otro lado, llegar directo a Power BI y monitorear métricas como temperatura, desviaciones, todo eso lo pueden hacer. También se puede utilizar Power BI embebido. ¿Qué significa? Que en lugar de que los usuarios vengan a la plataforma de Power BI, si ustedes tienen una intranet desarrollada en .NET o algunas otras herramientas, lo pueden integrar dentro de, sin necesidad de visitar este portal. Entonces ya tienes esto dentro de tu propia empresa. ¿De acuerdo? Existe también la funcionalidad de reportes paginados, que no son tanto gráficas, sino reportes que se pueden imprimir, como facturas, tú puedes hacer facturas, todo ese tipo. Y finalmente hay una API que también te permite a nivel programación interactuar con Power BI, ¿de acuerdo? Nuestra recomendación es que si ustedes quieren de alguna manera siempre van a poder tener capacitación. Por lo regular siempre les recomendamos que utilicen SQL, si en su empresa usan SQL, aprendan a hacer consultas con SQL. En nuestro caso, pues siempre ofrecemos un conjunto de capacitación que incluye pues, esa parte y toda la parte de Power BI, desde lo básico hasta lo avanzado, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso es lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si hay alguna duda. Bueno, creo que sí hay alguna duda, ¿verdad, Mirna? Así es, tenemos ahorita 2 preguntas. Okay. La primera es por Francisco Rodríguez. ¿Cuál es la cantidad de líneas o tamaños de datos que permite cargarse en PBE? Ok, tienes varias opciones. Si tú creas una cuenta gratuita, tú puedes subir la información a Power BI y si mal no recuerdo ahí es hasta 1 giga de datos. Si tienes una cuenta Pro, la que te permite ya compartir los informes, tienes hasta 10 gigas de información, lo cual es bastante considerando que Power BI tiene un motor que compacta la información hasta en un 70-80%. ¿Qué significa? Que si a lo mejor tu Excel tiene 1 giga de datos, dices, es un montón de información,
bueno, tiene la capacidad de bajarle hasta un 20-30% de ese giga y te quedan 200-300 megas. Entonces, no es tanto en cuanto a cantidad de líneas, más bien es la capacidad de lo que puedas hacer con esos 10 gigas de información. Si en tu empresa tienen 2 cuentas, pues cada cuenta va a tener 10 gigas para subir datos, ¿vale? Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede compartir los reportes con alguien que tenga cuenta gratuita de Power BI? Recuerden que anteriormente se podía enviar como una liga de internet a quien fuera. Sí, bueno, hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, para compartir información, tú la puedes compartir directamente desde Power BI, desde el portal, te da un link y lo puedes compartir. El problema, y eso lo puedes hacer con la cuenta gratuita, no hay problema. El tema ahí es que como es una cuenta gratuita, si alguien pasa ese link más adelante, pues la información va a estar disponible. Entonces, sí tengan cuidado porque esa parte va podría causar tema con información que es confidencial, ¿verdad? Entonces, imagínate un reporte de ventas de tu empresa donde se pasan la liga y todos lo pueden ver. Cuidado. En el caso de, cuando quieres compartir a nivel ya con usuarios de tu empresa o de otras empresas, pero nada más con ellos, ahí sí requieres información perdón, requieres una licencia pro para que la información o que los reportes no haya que necesidad de compartirlos abiertos, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente, si es gratis, puede ser libre, pero si no, ya ocupas pro. Perfecto. Otra pregunta por parte de Rito Espino Duque. ¿Se puede configurar alguna privacidad por seguridad? Sí, la seguridad existe en varios niveles. Una, cuando tú compartes con tus cuentas pro, pues ya hay una seguridad porque tú nada más puedes compartir o con un usuario o con un grupo de usuarios dentro de tu directorio, ¿sí? Pero también puedes hacer incluso seguridad a nivel registro. Supongamos que tenemos un reporte de ventas y el reporte de ventas yo quiero que los gerentes nada más vean lo de sus categorías, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy encargado de las ventas de electrónicos, o nada más estoy encargado de electrónicos y de, no sé, muebles de oficina. Ah, bueno, en ese caso tú puedes configurar algo que le llaman seguridad a nivel renglón, donde metes ciertos filtros para que los usuarios solo vean la información que les corresponde, ¿verdad? Muy bien, y tenemos otra pregunta por parte de Isidro Osorio. ¿Qué se necesita para integrar con Visual Studio.net? Ok, con visualstudio.net básicamente lo que se ocupa es una cuenta, ya no es una cuenta pro, es una cuenta que puedes crear en Azure y esa cuenta te permite integrar tu código dentro de tus desarrollos de .NET, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a .NET, creas la cuenta, te da unas llaves y con esas llaves tú las metes a tus desarrollos de ASP.NET o no, creo que también Node, algo solo es otro. Entonces, ¿qué significa? Que a final de cuentas, de hecho, déjenme les muestro aquí un proyecto que recién trabajamos para que se vea exactamente a lo que nos referimos. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Esta es una aplicación que trabajamos para un proyecto con un cliente de nosotros. Nos dio la autorización de mostrar su información. Digo, es información de demo, entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una aplicación que hicimos en .NET, donde los usuarios entran a una aplicación que no es la plataforma de Power BI. Entonces, si ustedes ven, la plataforma es esta. Y tiene un formato, pues, diseñado por Microsoft, pero esta es una aplicación que les desarrollamos a ellos, donde a final de cuentas,
dentro de su solución, ellos tienen su aplicación operativa y ellos trabajan con esta aplicación, pero dentro del mismo proyecto, nosotros les agregamos una sección donde Power BI está dentro de su solución y ellos pueden navegar a través de los reportes sin necesidad de irse a la plataforma de Power BI. Entonces, eso es cómo se está embebida la aplicación y como les digo, lo que se requiere es que en esa cuenta ustedes puedan darla de alta, les genera unas llaves y con esas llaves ustedes ya pueden meter el Power BI a sus desarrollos. ¿De acuerdo? No sé si eso quede claro. Perfecto. Son las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Los invitamos a que si tengan alguna otra, por favor, la externen a través del chat o ya sea a través de la caja de preguntas y respuestas y seleccionan su pantalla. Por el momento, pues mientras surja alguna otra duda, quiero darte las gracias, Juan, por habernos acompañado, por haberte tomado una hora de tu tiempo. Ahora sí que dar este tema, ¿verdad? Como te lo mencionaba cuando platicábamos programando este webinar, muchas veces no sabemos cuál es el alcance, ¿verdad? Que tenemos todos en nuestra computadora, hablando de Microsoft, ¿verdad? Muchas cosas que podemos hacer, la verdad, demasiadas herramientas. Entonces, qué bueno que pues, nos explicaste un poquito, como tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Claro, sí. Una pequeña parte. La verdad es de que muchas veces nosotros creemos que estas herramientas, como les platicaba, son exclusivas de gente de tecnología, pero la realidad es de que todos tenemos ese conocimiento de cómo operan los negocios, ya sea que estemos en nóminas, en contabilidad, pero muchas veces creemos que hay una limitante técnica porque es compleja la herramienta, pero la realidad es que no es así. Todos tienen esa capacidad de explotar la información y proveerla para que se tomen mejores decisiones. Así es, no lo pudiste explicar mejor. Pues bueno, Rito nos puso un comentario de que excelente presentación, muchísimas gracias. Gracias. Y pues al parecer es todo, Juan, mejor, no pudo haber estado explicado mejor. Entonces, antes de que te vayas, les quiero compartir la liga de retroalimentación dentro del chat. Para nosotros, como para Juan, es muy importante tener la retroalimentación por parte de todos ustedes. Entonces, les dejo la liga aquí en el chat si nos pueden hacer favor para contestarla, saber si les gustaría saber más de esto, quieren tener algo un poquito más detallado, podemos trabajar a favor de ustedes. Y Juan, no sé si me puedes permitir compartir tantito la pantalla, por favor. Sí, claro. También ahí les dejo el correo por si tienen alguna duda.